la crisis pareciera que debiera permitir, según la curva de evolución de los distintos lugares en nuestro país, parecería que podemos entender que tengamos una respuesta adecuada al nivel asistencial y a la complejidad del potencial paciente. Pero también se debería responder al cuidado de los profesionales de la salud, que conforman el equipo de atención. Ninguna duda que precisamos de alguna forma dedicarnos específicamente a estos. Ahora, este deber de cuidado tenemos distintas situaciones. Uno es la escasez de personal en el equipo de salud. Pero ojo, el equipo de salud que está debidamente entrenado para esta contingencia. Ha surgido últimamente que ante la falta de miembros del equipo de salud se han llamado a distintos integrantes profesionales que pueden haber terminado recientemente o que no tenían formación específicamente en áreas críticas, y la formación, la verdad que a veces es complicado. A diferencia de un respirador, un equipo de protección personal, una cama en terapia intensiva o un elemento que se considere como necesario, al equipo lo conforman personas y por lo tanto merecen toda nuestra atención, nuestra consideración, nuestro respeto y sobre todo nuestro cuidado. Se recibe permanentemente, o hemos recibido en los últimos tiempos, información sobre el desgaste físico, psíquico y podríamos decir hasta moral del equipo de salud sobre la cantidad de contagios de este grupo en particular, sobre todo cuando uno evalúa los países donde han tenido picos máximos. Y se reporta claramente que el porcentaje de infectados en el equipo de salud es mucho más alto que la población en general, a pesar de que en principio uno utilizaría medios de protección, vamos a llamarlos por ahora, adecuados. Pero también incluye el agotamiento físico y mental, el estrés que genera decisiones difíciles que puede generar el triage, el dolor de perder a pacientes y colegas, y sobre todo la falta de protección adecuada. Fíjense, esta es una noticia de esta mañana. El jefe de terapia intensiva de un hospital de una provincia al interior nuestro, del Chaco, el hospital Parrando, de la capital de Chaco, el doctor Duré, falleció esta mañana después de más de 20 días internado en la terapia de su hospital por coronavirus. Esta es la realidad. O sea, nadie está exento que nos pase alguna situación. Entonces, el tema es la escasez de equipos de protección personal. Se informó que en las instalaciones más afectadas muchos miembros del equipo de salud están esperando equipos, que no siempre son los adecuados según la normativa consensuada. A ver, acá tenemos dos temas. Por un lado, la normativa consensuada internacionalmente, y después tenemos la realidad de nuestros países. Cada país ha determinado determinadas condiciones para eso, y la verdad que es un tema difícil para ver, ¿no? Porque yo cuánto requiero en hacer un procedimiento, cuántos barbijos con la protección correspondiente, los N95, similares, tenemos para hacerlo. No hay evaluación rutinaria de test y sobre todo el testeo en el personal de salud difiere mucho entre países o entre provincias. Por ejemplo, fíjense estas imágenes, distintas imágenes que nos fueron llegando. Así, el equipo de salud ocupaba la primera parte para atención. Uno me dice, ¿esto puede servir para contener el contagio? No, y por eso tuvimos las infecciones que hemos tenido, ¿no? Y el equipo de salud estuvo siempre ahí en la primera frontera para poder batallar contra esta pandemia. Se entiende que en cada país los sistemas de atención de salud por estar funcionando en su capacidad límite durante el tiempo de atención prioritaria. Y por esta circunstancia, el equipo de salud en su conjunto es el recurso más valioso, pero también el más difícil de sostener en el tiempo. Encontramos también dos situaciones particulares en este grupo. Primero, el grupo va a trabajar, el equipo de salud se prepara, el equipo de salud tiene los elementos cercanos a la protección adecuada, pero ninguna duda que tienen una ansiedad de transmitir la infección a sus familias. Esta ansiedad que se genera por más que uno
diga, no, yo me protegí adecuadamente, volví. ¿Cuántos de nosotros, después de estar en un contacto adecuado, en un ambiente determinado, con un paciente COVID, pensamos cuando volvemos a casa, ¿y ahora qué? ¿Transmitiré esto a mi familia? Y la verdad que genera en todos nosotros una sensación difícil. Pero también tenemos también la posibilidad, sobre todo la edad de que tengamos cada uno, la posibilidad de no cuidado adecuado a nuestros padres ancianos, que también es otro tema. O sea, lo puedo ir a visitar, puedo ir a ver a mi mamá de 85 años con su problema de salud, que está con cuidadoras en su casa, la visito, no la visito, ella quiere abrazarme, la abrazo. Es un tema que genera ninguna duda una sensación y una situación de ansiedad y de complejidad para poder verlo. En casi todo el mundo, mientras la mayoría de las personas se quedan en sus casas por el aislamiento físico que permita disminuir la transmisión, el equipo de salud se prepara para hacer exactamente lo contrario. Nos trasladamos a los hospitales, a las clínicas, muchos en situación de refuncionalización, aumentando el riesgo de contagio de COVID-19. Entonces es necesario brindar un marco ético general para su cuidado y su protección. Ahora, indudablemente que un factor que influye en estas situaciones es la fatiga del equipo de salud. Acá en la Argentina ya llevamos 3 meses de cuarentena, 90 días, como en muchos otros lugares. Después de este tiempo de cuarentena, nuestras vidas personales y profesionales han cambiado totalmente y empezamos a enfrentar una realidad. Nuestras vidas tal vez nunca, o durante un tiempo extenso, vuelvan a ser normales, por lo menos como lo conocíamos previo a esta realidad de la pandemia. Impresiona ver cómo el equipo de salud se adaptó a un nuevo orden. Sin embargo, también muchos de nuestros colegas, charlando con ellos, luchan para absorber los enormes cambios que se han producido en los últimos meses. Y esto también es un tema para poder pensarlo. Los cambios se dan, los equipos hay que prepararse, el armarse el equipamiento adecuado para atender pacientes COVID tiene su tiempo, tiene su complejidad, tiene su entrenamiento para hacerlo. Y la fatiga del COVID no solo se siente por aquellos que trabajan en turnos agotadores de la práctica clínica cara a cara, en el tratamiento directo, sino también y a veces, podríamos decir, a veces más, y es para pensarlo, por aquellos que trabajamos, y en este caso me incluyo, detrás de las escenas, mirando las pantallas de sus computadoras durante todo el día, colaborando con la información epidemiológica, haciendo seguimiento telefónico a pacientes que se han podido recuperar y que están en sus domicilios, pero que necesitan seguir un seguimiento. Paradójicamente, como el viaje diario se reduce para muchos de nosotros a un paseo desde el dormitorio a nuestra nueva oficina en casa, la cantidad de trabajo que estamos haciendo y su intensidad ha aumentado muchas veces más. Y esto también genera nosotros, en el equipo de salud, una situación conflictiva para poder pensarlo. También afecta a aquellos que se prepararon para una acción y que está por venir y que no sabemos cuándo llega. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, estamos preparándonos hace 3 meses y recién ahora, ojalá que no llegue, pero también generó en el equipo de salud una sensación de saber qué ha pasado. Y sobre todo qué pasa, porque en estos 3 meses no pudimos ver adecuadamente a nuestros pacientes habituales, las especialidades, los que tenían problemas cardíacos y que se quedaron en su casa por miedo al COVID, los que han tenido accidentes cerebrovasculares y que tampoco se acercaron, los que tenían algún síntoma de cáncer que siguen siendo ahora invisibles, pero también presentes si los pensamos y los cuidamos y los atendemos como tendría que ser. Para el personal que trabaja en el mundo real, en los hospitales, los centros médicos, las guardias, las vidas deben funcionar como un relevo, poniendo a lo mejor límites al trabajo, limitando la duración del turno y los días de guardia, pero entregando la batuta a los colegas que regularmente para descansar. Entre el trabajo, algunos pueden optar por seguir trabajando desde casa, pero la mayoría usará este tiempo para descansar, recuperarse y volver a comprometerse con sus familias. Pero ahora esto no ocurre así. La demanda
de los que estamos disponibles para atención cotidiana en el mundo del día a día con el paciente es una demanda constante y que no deja este tiempo que teóricamente teníamos. Entonces, en este deber del cuidado hay tal vez niveles de situaciones o niveles de realidades que debemos considerar para poder entenderlo. Primero, un nivel individual. Hay preocupación por la propia salud, hay fatiga y hay sobrecarga de esas situaciones que generan conflictos físicos, pero también mentales. Hay también un nivel de situación que podríamos llamar grupal. Claro, hay falta de experiencia en los nuevos miembros, no los conocemos adecuadamente y tenemos que rápidamente integrarlos, nuevos tratamientos que no hay o procesos distintos de atención que exigen un entrenamiento distinto al que estábamos acostumbrados durante mucho tiempo. Y esto genera roces o conflictos a nivel de los grupos. También a nivel de la organización, un poco más arriba, en el cual los recursos, los equipos de protección personal insuficientes también generan un conflicto en cuánto le exijo y cuánto le doy. Hay separación entre los equipos porque se distribuyen, este para atención, este para atención en unidad febril, este para atención de seguimiento de COVID, las guardias cambian, demoran los procesos habituales y sobre todo también hay un nivel de situación conflictiva pensando en el entorno, en la preocupación por la salud de la familia, los amigos y el aislamiento que persiste y que tal vez nos conflictúa un poco más. Muchas veces hemos visto en nuestro país y en otros las situaciones de aplauso, pero también tenemos las otras alternativas en las cuales hemos sido como equipo de salud discriminados por miedo al contagio. Entonces debemos de alguna forma pensar que este es un punto de inflexión importante. También tenemos un momento en el cual en nuestra cabeza pasa la incertidumbre. Hay ausencia de evidencias científicas, hay mensajes contradictorios de las autoridades que no se ponen de acuerdo con las decisiones o que también van cambiando adecuadamente ante la información que va surgiendo, que los barbijos no, que los barbijos sí, que los asintomáticos son un peligro, que no lo son, que sin fiebre no hay coronavirus, que sí hay coronavirus sin fiebre, que los niños no tienen problema, pero que también pueden contagiar, sobre todo a los más grandes. Toda una incertidumbre que nos lleva a que el equipo de salud esté preocupado y que precisemos de alguna forma acompañándolos para poder verlo. Pero también tenemos miedos, miedos a la falta de personal, miedo a la falta de insumos adecuados cuando los precisemos realmente, miedos a la falta de camas para poder atender correspondientemente a nuestros pacientes, miedos a los contagios de personal, miedos a la crisis económica, miedos a que no podamos atender adecuadamente a los pacientes crónicos o agudos, dificultad para realizar los procesos. Yo cuando estaba preparando esta presentación, hice una revisión de aquella época del 1918, la gripe española. ¿Saben que no encontré imágenes de médicos actuando, cosa que hoy en día hay, pero sí hay muchas imágenes de enfermeras, y eran enfermeras tal vez religiosas, fíjense, haciendo barbijos, tal vez la única herramienta que había útil o clara en aquella época. Entonces, en el deber de cuidado, de alguna forma lo que tenemos que hacer nosotros es plantearnos y proporcionar o proponer algunas cuestiones para el equipo de salud. Primero, importante, hay que proporcionar un equipamiento adecuado de protección personal según la previsión de los ingresos que pueda haber en cada lugar o atención y según la normativa infectológica correspondiente. Ahora acá abro un paréntesis. La normativa, a veces, desde el punto de vista político, es normativa que asegura según lo que se cuenta en cada lugar. Entonces, tenemos que ver si realmente esto es sí o no, o podemos pedir que los equipos de protección sean los adecuados. Se había generado hace un tiempo con respecto al déficit que había con los barbijos N95, la capacidad que existía o no de reesterilizarlo. Y la verdad, no hay pruebas concluyentes ni de cuánto, ni de dónde,
y Estados Unidos plantea una cosa, Europa plantea otro, nosotros en nuestros países de Latinoamérica, del Caribe, es más difícil todavía pensar en eso. Entonces tenemos que ver cómo decidir y cómo acompañar o cómo generar una normativa infectológica correspondiente. La información es indispensable, pero no tiene que ser una sobrecarga abrumadora como nos pasa hoy en día. La información nos llega permanentemente, una cosa detrás de otro, nos bombardean a nosotros como equipo de salud y bombardean también a la gente en común que nos demanda al equipo de salud las mismas cuestiones que están generando para todos. Otras propuestas que podemos hacer para el deber de cuidado. Control de necesidades básicas, una atención general de urgencias o específicas. La verdad que uno no puede estar de guardia 24 horas sin tener un tiempo adecuado de dormir, de higiene, de comida, de agua, de una alimentación saludable. Y estas son cosas que pareciera que no son importantes, pero también hacen de alguna forma a que la fatiga que genera ya esta situación en el equipo de salud pueda llevarse más adecuadamente. Se debe prestar atención también a la cantidad de horas que los miembros del equipo de salud trabajan y asegurarse que reciban los descansos adecuados, porque esto hace a que se pueda equilibrar la carga de trabajo y por lo tanto reducir el riesgo de agotamiento. Es necesario una planificación adecuada, pensando que tiene que haber posibilidades de recambio si alguien no puede continuar con la atención teniendo un grupo de personal de reserva. Ahora, esto es necesario o es posible, no digo necesario, es posible si hay una conducción adecuada que piense en estos temas, que piense en el equipo de salud, porque la verdad que, eh, no digo que no sea importante, se piensa exclusivamente en la atención, pero el equipo de salud parecería que en muchos lugares queda relegado a una segunda opción. Es vital que los sistemas de salud y los médicos no pierdan de vista el apoyo que puede ofrecerse desde el equipo de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando se presentan las situaciones complejas, sobre todo cuando son situaciones disruptivas de toma de decisiones, en el cual se juega la vida o la muerte de los pacientes, el sujeto queda ubicado como un objeto en la acción y por lo tanto, si no puede acomodar su atención adecuadamente a esta situación, se desencadenará según una compleja secuencia que genera una angustia automática, va a haber fallas en la función autorreguladora que integra y el colapso de las relaciones entre lo psíquico, lo social, lo temporal, lo espacial, y generando vivencias de vacío y desamparo, y hace que el equipo de salud, los miembros del equipo de salud, no puedan continuar con su tarea y generen una situación de desvalidamiento claro. Ahora, dentro del equipo de salud, los más vulnerables durante una emergencia de salud pública como esta, incluye a los colegas con mayor riesgo de contagio, debido a factores como la edad o condiciones de salud subyacentes. Acá en Argentina, por lo menos, todos estos han sido licenciados de sus actividades habituales y prestan muchas veces colaboración desde sus domicilios. Entonces queda la otra punta, que son los que recién comienzan su etapa de desarrollo de la profesión, que son los residentes, que a pesar de tener una titulación de grado, están en una etapa de formación. Ahora, significa para ellos un gran desafío el aprendizaje en este contexto y que será tal vez muy valioso para el futuro. Yo recuerdo que cuando estaba terminando la residencia apareció la crisis o la pandemia del HIV. También en aquella época, sin el conocimiento como tenemos hoy en día, de manejo adecuado, y la verdad que todo lo que aprendimos en ese momento nos sirvió para manejarnos toda nuestra vida. Ahora, esto también los residentes se deben incluir como población vulnerable y se deberían actuar bajo la supervisión de un profesional de planta con todos los medios de protección correspondientes. Esto también es necesario considerarlo. Siempre cuidamos a nuestros pacientes, que merecen todo nuestro respeto y compromiso. Ahora llegó el momento que cambiemos la temática, que también cuidemos al equipo de salud.
el equipo de salud, que serán los actores principales de esta situación particular que estamos viviendo, y que tal vez nos hará reflexionar desde la bioética. La bioética, esa ciencia transdisciplinar, inter y multidisciplinaria, que hace que pensemos en sintonía distinta, integrando todos los aspectos que hacen al tratamiento, al seguimiento, al apoyo, a la cura, al cuidado del equipo de salud, para que podamos seguir atendiendo adecuadamente a nuestros pacientes. Hoy necesitamos cuidar también el equipo de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a los que están presenciando la charla, si tienen alguna consulta, la pueden hacer por medio del chat. ¿Sí? Bueno, recibimos muchos saludos Gracias, de muchos Gerardo. lugares. Tenemos saludos de Colombia, saludos de Nicaragua, desde Venezuela. Bueno, muchos agradecimientos también. Acá Roxana también está agradeciendo. Bueno, si le parece, doctor, podemos esperar unos segundos a ver si alguien tiene alguna Sí, ningún problema. consulta. Siguen Sí. diciendo excelente charla, saludos desde Costa Rica, tenemos gente de muchos lugares mirando y escuchándolo. A veces cuando no hay preguntas, o que fue muy claro, o que nada, no te da oportunidad de preguntas, también puede pasar. Pero yo creo que de alguna forma tenemos que reflexionar sobre cómo cuidamos al equipo de salud. Y también cómo, a ver, la propuesta había sido esa de cómo cuidar el equipo de salud, pero también puede ser de cómo exigimos que nos den los cuidados adecuados. Esa tal vez es otra cuestión que se asocia al cuidado. El cuidado debemos entender que es una posibilidad y que debemos considerar todos estos elementos que estuvimos repasando en la presentación que plantearon en el tiempo que habían planteado, pero tal vez otra esfera o otro momento que podemos pensar es cómo nosotros como equipo de salud también exigimos. Digamos, acá hay como una también dicotomía, ¿no? Porque uno se plantea, yo sé que tengo que hacer estas cosas, ahora, ¿lo exijo? ¿El momento de la crisis lo puedo pedir? ¿O me tengo que preparar previamente para que poder llegar a estos puntos? Creo que también es un tema que debemos reflexionar. El equipo de salud no puede estar ajeno de comprometerse en estos elementos, porque si no, son los columnas más firmes para poder atender. El personal no se puede comprar, no se puede inventar, el personal adecuado para cada área crítica, menos todavía. Uno puede aprender a hacer algún interrogatorio sencillo, pero cuando llegamos al momento crítico, los terapistas, las unidades cerradas, el respirador, no todos pueden manejar un respirador. Entonces, la preparación, la adecuada, hay que cuidar al máximo el equipo de personal en esa área, porque es la que nos va a permitir, si contamos con los respiradores y la cama, de poder salir adelante de esta situación que nos va a generar todo este crecimiento del COVID-19. Sí, claro, totalmente. Bueno, acá hay otra persona que dice, excelente presentación, gracias por esta oportunidad de compartir conocimientos. Sí, acá hay una pregunta que dice, ¿qué opina, qué cree que va a pasar en el futuro cuando termine la pandemia? Bueno, a ver, la pandemia no sé cuándo se va a terminar adecuadamente, si uno quiere plantearse. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos una vacuna adecuada y la población en general esté inmunizada en un porcentaje adecuado para lograr el manejo, este virus vino para quedarse un tiempo. Podrá perder infectividad, podrá perder posibilidad de contagio, pero va a ser como otros coronavirus que están presentes
y que nos acompañan habitualmente y que más o menos con las vacunas nos permite verlo. Yo me preocupé, tal vez en esa imagen que mostré rápidamente al principio, con las oleadas. Vieron que en los últimos días apareció que hubo 2 o 3 picos chiquititos, pero bueno, por lo menos chiquitos para poder ver que la posibilidad de un nuevo brote en algún lugar en especial, y por eso que actuar rápidamente, es posible. Así que yo no sé en principio cuándo va a terminar. Yo creo que va a demorar un tiempito más para poder verlo. Una vez que esté resuelto en qué va a quedar la situación de salud, es difícil. Porque una razón muy simple, muy probable que todos nosotros, en estos 3 meses, por lo menos acá en Argentina y la mayor parte de nuestros países latinoamericanos, los pacientes que habitualmente seguíamos no siempre pudieron tener una atención completa. Sí, está bien, hubo algo de atención telefónica, algo de telecomunicación, algo por Skype, algo por Zoom, pero no es lo mismo. O sea, estamos acostumbrados en nuestra Latinoamérica del contacto con el paciente, de escuchar al profesional, de escuchar al mismo paciente para que nos cuente en vivo y tal vez alguna pregunta, y sobre todo el contacto, y esto se va a perder. La verdad que el repensar la medicina después de esto, nosotros siempre hablábamos en temas de bioética de la necesidad del contacto con el otro, de sentir a la otra persona como una persona con toda su realidad. Y la verdad que ahora no es que nos va a dificultar, pero bueno, todos usamos máscara, usamos barbijo, máscara de protección, va a ser un tema difícil para poder verlo, ¿no? Pero bueno, y sobre todo lo que quedó atrasado estos meses. Y la verdad que las clínicas, los sanatorios privados, los hospitales, si había previamente a esta situación un atraso en la atención por la realidad, por los insumos, por lo que sea, esto se posterga más y a su vez se va a complejizar más los pacientes que consultan. También es un tema difícil para ver, ¿no? Sí, totalmente. Acá hay otros comentarios. Dice, bueno, que es clarísima la charla, que escuchar al equipo en relación a la mejor manera de implementar los protocolos de trabajo es muy importante. Es un modo de abarcar las necesidades de todos. Sí, claro. Lo que pasa que no estamos acostumbrados, digamos. Esto es muy lineal, de arriba decide, pum, y baja la información. Y la verdad que tiene que ser, en este tema en particular, si uno quisiera cuidar el equipo de salud, teníamos que escucharlo. La verdad que, a ver, qué sé yo he ido a atender a algún sanatorio y me hacen firmar una planilla para entregarme un anteojo de protección que no lo usé porque era malísimo, yo llevé mi protección personal, pero muchos colegas hemos tenido que comprar nuestros elementos de protección personal porque lo que nos ofrecen es de una calidad defectuosa, entonces no podemos confiar en esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Demandamos, no demandamos, le pedimos, no le pedimos? Después viene todo el tema de si uno pensará en el futuro. Los protocolos de atención, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser pacientes con qué tiempo de atención? Nosotros siempre de la bioética decíamos o hablábamos o pensamos de que los pacientes necesitan un tiempo determinado de atención. Este de, tengo el reloj en la mano, bueno, a ver qué necesita, rápido, tiempo, se acabó la consulta, porque no me da más el tiempo. ¿Qué va a pasar después? Los tiempos se van a alargar. Perfecto, vamos a poder tener más tiempo de charla con el paciente. Ahora, todos los médicos dejamos de ser profesionales independientes, somos ahora empleados en el cual nos pagan. Y entramos a un tema económico que es un tema difícil de poder pensar, pero también es un tema para poder verlo en el futuro, porque no van a aumentar el pago de prestaciones porque uno atiende en más tiempo para cada paciente. Va a seguir igual como ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos atendemos? ¿No nos atendemos? ¿Nos peleamos con las obras sociales, con las prepagas, con el sistema? Es un tema que la verdad, si me preguntan, y sinceramente no lo tengo claramente pensado en cómo vamos a manejarlo, pero es un tema que como equipo tenemos que pensarlo para hacer. El equipo tiene que tener una participación y este es un tema de reconversión, tal vez es una posibilidad cierta
de reconversión de los sistemas de salud. Yo creo que puede ser una oportunidad. Creo que puede ser una oportunidad. Reflexión en voz alta, perdón. La pregunta disparó una reflexión personal. Está Pero bueno, perfecto, yo está creo que sí. perfecto. Vamos a tener que pensar en algo para reconsiderar cómo es el sistema de salud. Si no, vamos a tener muchos problemas. Acá tenemos más preguntas. Bueno. Una es de Alex, que bueno, también es como medio difícil, pero dice, ¿considera usted que dentro de un tiempo venga una nueva pandemia que afecte a la población o afecte incluso mayormente a jóvenes y niños? Y mira, la verdad, Alex, que probablemente pase. Si uno, digamos, yo no quise entrar en evaluar históricamente la evolución de las pandemias, pero si uno ve cómo afectan las pandemias últimamente, cada vez se van reproduciendo con mayor asiduidad por este momento, porque eh, eh, los virus tal vez de alguna forma van mutando su contacto, su virulencia, ante el efecto de la medicación o ante el efecto que también hacemos nosotros sobre el medio ambiente, también otro tema complejo, y en el cual el calor o el frío afecta alguna situación determinada y puede generar que aparezca algún virus distinto. Sí, yo creo que puede ser. Ahora, si me decís eh, con seguridad si va a aparecer, no sé. Pero también una cosa a tener en cuenta es que esta pandemia en particular juntó dos elementos. Juntó la gran posibilidad infectiva que tiene este virus en particular, porque ustedes saben que hay otros coronavirus que no tienen esta capacidad de reinfección tan rápida como este. Por lo tanto, puede haber, hasta pueden ser más mortal, como ha sido el SARS-2, el otro que apareció hace un tiempito, con gran capacidad de mortalidad, mucho más que este, pero con menos capacidad de replicación o de infectación hacia los demás. Por lo tanto, como poder ser, puede ser. El tema es cuánto nos afecta o no nos afecta. En la gran crisis del H1N1, 2007, 2008, 2009 más o menos por ahí fue, también nos preparamos para una situación crítica que no llegó porque se frenó ahí. También habíamos reconsiderado muchas de las clínicas y hospitales para dejar espacios para internar. Y sin embargo, no tuvo esa capacidad réplica tan importante. Pero bueno, uno piensa en esto. Y mira, si pensás, no sé dónde sos, Alex, pero viste que en nuestra Latinoamérica el dengue está avanzando a pasos agigantados y también produce trastornos y problemas y secuelas, muy probable. ¿Y cómo haces para protegerte de cada una de estas cosas? El medio ambiente es un tema clave. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta más. Dice, la pandemia se ha manejado como un asunto de expertos. Vimos muchos profesionales sin el equipo de protección personal. ¿Pensás que el equipo de salud debiera formar parte de la toma de decisiones y mejoraría el cuidado de los cuidadores? Y sí, ninguna duda que lo que uno demuestra o no demuestra después queda, ¿no? Esto es así. Entonces, una de las diapositivas que había presentado era cómo se informaba a la población y cómo se bajaba la información al equipo de salud sobre la evolución de estos temas. Y la verdad que no es clara. em, los políticos usan los medios de comunicación según distintas alternativas. La salud ha sido siempre un medio útil para desarrollar distintos elementos de las políticas. La promesa de salud para todos en el año 2000, que se promulgó hace mucho tiempo, es una promesa incumplida que se va renovando y sigue siendo incumplida. Por lo tanto, es un tema difícil. Ahora, las políticas, nosotros en nuestros sistemas democráticos, vamos a llamarlos sistemas democráticos, en los que logramos eso, votamos propuestas. No siempre se dicen las propuestas y nadie le interesa pensar en la propuesta de salud, salvo cuando viene una pandemia como esta. Uno piensa o tal vez ve las propuestas económicas, que a su vez tampoco las cumplen, pero bueno,
es un tema difícil para poder entender. Ahora, si me decís que tiene que participar el equipo de salud, sí, ninguna duda. Ahora, la mayor parte de los funcionarios de salud, muchos han salido o están o han estado durante un tiempo, hay que ver cuánto, porque si rápidamente están poco tiempo en el campo de acción concreto, trabajando adecuadamente y saltan rápidamente a una función ejecutiva y dejan de tener un contacto fluido, y es muy difícil que persistan con el conocimiento y cómo evolucionando. Si un colega a los 35 años, después de 10 años de ejercer, se fue a una función pública y se quedó como funcionario, y después con el tiempo llega a un grado más alto, ¿y cuánto va a conocer de la vivencia? Creo que los que participamos y que a pesar de tener algún grado de responsabilidad, seguimos estando en el día a día con la gente atendiendo, y eso vamos a tener un conocimiento distinto. Así que si la pregunta ¿es necesario que participemos? Sí, ninguna duda. Ninguna duda, tenemos que participar, nos tienen que escuchar, que eso es lo que no pasa. Bueno, ahí Alex de la consulta anterior a esta comenta muy valioso su conocimiento y experiencia, muy agradecido desde Costa Rica, que habíamos comentado a ver de dónde era Alex. Después Santiago nos hace una consulta que dice, un tema muy importante a futuro será cómo tratar el post-trauma mundial de salud pública. ¿Qué piensa usted? Y sí, ninguna duda porque, a ver, se está poniendo todos los recursos disponibles en la atención de esta contingencia. El tema después es cómo se reacomoda de vuelta, porque vos suponete, no sé de dónde sos, pero vos suponete que en mi hospital, por ejemplo, se ha refuncionalizado muchas áreas. Áreas de consultorio que se han transformado en guardias con camas de internación. Se han tirado paredes que tendrán que reacomodarse. Ahora, después de que pase todo esto, como se ha puesto mucho dinero o algo de dinero en la refuncionalización, el tema es, después va a haber dinero para volver para atrás, va a haber dinero para sostener la atención básica, y en nuestros países de Latinoamérica lo veo complejo, en la mayoría. No sé quién va a poder sostener desde el gobierno, porque aparte también, no me quiero meter en el otro tema, que es el acompañamiento de los problemas económicos que conlleva unas cuarentenas extensas o no, sin entrar a discutir si esto corresponde o no corresponde. Estoy de acuerdo que hay que cuidar la salud y los trabajos que uno puede llegar a leer entre economía y pandemia. Pareciera que a corto plazo hay una diferencia entre los factores económicos, entre hacer una cuarentena ampliada o una cuarentena parcial, pero a largo plazo es muy similar con el Producto Bruto Interno General de cada país. Pero bueno, estas son discusiones que hacen economistas y la verdad que yo no quiero meterme en ese tema, prefiero quedarme en el cuidar al equipo de salud, ¿no? Que fue la temática de la presentación del día de hoy. Bueno, acá tenemos una pregunta más de David. Sí. Dice, buenas tardes, soy de una ciudad del interior de Salta, de Metán. Renegamos Ujú. un poco porque la gente no respeta el distanciamiento y no tiene cuidado. ¿Cómo hacer para crear esta conciencia con el ciudadano? Y la verdad que David es lo que planteábamos recién, ¿no? Esto primero es lo que uno ve en lo que ve que en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no demuestran claramente esto, porque vos ves los medios de comunicación en el cual siguen haciendo sus actividades presenciales en vivo, ni siquiera tienen la posibilidad de persistir con un barbijo. Yo entiendo que la máquina tiene que seguir, pero si eso no lo hacen, los políticos que vemos todos los días no lo hacen, es difícil. Si uno estuviera viendo, no digo no hay que ver un programa periodístico, pues si todo lo que está en el programa periodístico, a pesar de que mantienen su distancia, usan permanentemente el barbijo, y es como la imagen entra mucho más de lo que vos decís. Si vos presentás específicamente el barbijo, y muy probable que la gente pueda de alguna forma entender que eso es importante, aunque guarde la distancia de 2 metros. Está bien,
En los programas tienen eso. Guardan distancia de 2 metros, no usan barbijo. Está bien, no es fácil hablar con un barbijo, y depende, porque si el barbijo te pone la cucarachita debajo del barbijo, vas a poder leer tranquilamente igual. O sea, creo que por ahí pasa el tema. Ahora, ¿cómo creamos la conciencia del cuidado? Lo mismo para todo el tema. A ver, no sé lo que vos hacés, cuál es tu actividad, David, pero vos sabés que nosotros a nuestros pacientes, podemos tener pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, y no todos hacen lo que tienen que hacer, que es cuidarse. La costumbre de no cuidarse tiene que ver con la realidad propia, que no entienden la importancia que del cuidado de la vida surge secundariamente el cuidado de la salud. Pero si no se quieren a sí mismos como persona, no van a querer cuidarse de salud o van a querer ir haciendo otras cosas. Es un tema social complejo, pero en este caso particular, creo que los medios de comunicación y los políticos son los que primero tienen que estar ahí dando una batalla, porque es muy probable cuando estos pacientes o esta gente vea a alguien del equipo de salud, lo va a ver como corresponde, con la protección que corresponde, como esa vieja imagen nuestra argentina del año 1918 de caras y caretas. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos, bueno, muchos saludos y comentarios de agradecimiento. No sé si le parece, ya que estamos acercándonos a la hora de cierre, hacer alguna reflexión final. Desde ya le agradecemos por el tiempo y por la charla muy interesante. Bueno, acá seguimos recibiendo agradecimientos. No sé si quiere hacer alguna reflexión final. Bueno, yo creo que la reflexión pasa por lo que me fueron preguntando. Digamos, el lugar que tenemos que darle al equipo de salud es preeminente. El equipo de salud siempre quedó relegado a promesas incumplidas permanentemente. Y el compromiso que hoy en día tiene el equipo de salud, en esta pandemia en particular, es muy alto. Y la verdad que no está retribuido adecuadamente, y uno te puede pensar en la estructura de atención, también en lo económico, porque no podemos negar que el tema económico también es un tema difícil para poder verlo. Eh, eh, los médicos, el equipo de salud en realidad, no solamente los médicos, eh, creo que no tenemos adecuadamente nuestros honorarios de acuerdo a la responsabilidad y la importancia que hacemos para cuidar la salud. Tampoco la han adecuado en esta situación, tampoco la han adecuado en esta situación. Los políticos miran para otros lugares, de acuerdo a la fuerza que tienen o no cada uno de los gremios que nos representan. Así que creo que esto es un tema importante. Ahora, todas estas reflexiones sirven si yo entiendo la importancia que tiene el cuidado de mi persona y dentro de ello el cuidado de la salud. La bioética nos plantea o nos pide o nos dice que el compromiso primordial es la defensa de la vida. Y la defensa de la vida la vamos a lograr si logramos una salud adecuada, integral, completa para todos nosotros. Y para lograr esa salud adecuada, para lograr una defensa de la vida correcta, el equipo de salud tiene que tener todas las herramientas para poder trabajar con tranquilidad, trabajar adecuadamente, trabajar con la fortaleza y la tranquilidad de cuando sale de su actividad, poder volver a su familia como cualquier otro personal y no tener poli, politrabajo como tenemos la mayoría del equipo de salud para poder subsistir. Eh, Parece que la economía atraviesa el tema, pero yo creo que la bioética, que también incluye temas de economía, atraviesa todo el tema. Para eso quería invitarlos a los que nos escuchan. En este momento, Daniela, permitime un segundito. Digamos, eh, nosotros desde el Comité de Bioética, del Instituto de Bioética de la UCA, estamos haciendo ya hace un tiempito una, bueno,
no me sale ahora, así que no importa. Estamos haciendo una serie de webinares sobre bioética y COVID, así que si el que quiere entrar al Instituto de Bioética, el canal de YouTube y nuestra página de Facebook también, con un montón de información sobre el COVID. Hay un montón de videos sobre la experiencia latinoamericana, hecho con colegas de muchísimos países latinoamericanos y del Caribe, muy interesantes, así que los invito a que después puedan pasar por esos lugares y que sigamos compartiendo esta necesidad que el equipo de salud tiene que tener una presencia firme, constante, discutiendo cada uno de los elementos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todos los que están escuchando. Los invitamos a participar en las próximas charlas, que son siempre los martes y los viernes a las 18 horas, horario de Argentina. Así que les agradecemos nuevamente. Muchas gracias, doctor, y esperamos verlos pronto. Chao, gracias.